Okay. Estamos aquí con profesor Otto Dor y doctor Paul Boehringer en la oficina de Otto Dor en su casa en Santiago de Chile. Y le agradezco mucho estar con nosotros y queremos hablar un poco sobre la psiquiatría para la gente joven, para la gente de las otras generaciones, para que entiendan más. Y gracias por estar aquí, Otto. Empezamos, y Paul, tú también puedes dar preguntas. También pensar en lo que quizás los psiquiatras que quisieran saber. Yo voy a empezar con preguntarle un poco sobre su trabajo en psiquiatría desde el punto de vista de lo que le parece más importante en la psiquiatría, que quizás en general los psiquiatras en general deben saber o deben hacer en su trabajo, sea psicología, neurología, cuáles cosas les parece más importante para poder ser buen psiquiátrico y también en general trabajar en una forma buena en psiquiatría para pacientes y para ellos. Para mí lo más importante es la relación médico-paciente. Sin eso no hay posibilidad de hacer ni psiquiatría ni medicina. Esto ya lo sabían los griegos y hay un diálogo de Platón que se llama el Cármides, que trata justamente de la relación médico-paciente. Y en ese diálogo, Cármides, que es el primo hermano de Platón, va donde Sócrates. Él sufría muchos dolores de cabeza y oyó decir que Sócrates había estado en Tracia, donde había conocido a un médico famoso allá, y le había enseñado los mejores fármacos para todas las enfermedades. Entonces se encuentra en el ágora Cármides con Sócrates y se acerca y le dice: mira, Sócrates, he oído esto de ti, que tú tienes un fármaco maravilloso, y por favor ayúdame porque tengo muchos médicos. Entonces, Sócrates, que tenía siempre la costumbre de atribuir a otros los conocimientos, no a sí mismo, que mira, que mi maestro de Salmoxis me enseñó que el fármaco no hacía ningún efecto si tú no le abrías primero el alma al médico. Así que, Carmen, tú primero tienes que abrirlo para que yo conozca todo. Y entonces yo, a través de mis palabras, te voy a llevar a un estado que se llama soprasune, que no tiene traducción, pero más o menos como serenidad, sabiduría, equilibrio, etc. Y una vez que hayas llegado a la soprasune, entonces te voy a poder dar el fármaco. Y recién ahí el fármaco va a hacer su efecto. Si no, mi querido Carmen, no tengo nada que hacer por ti. Esa es la medicina. Y esa es la psiquiatría con mayor razón. Una psiquiatría puramente biológica que se limita a detectar síntomas, que por lo demás son todos subjetivos, entonces no tienen ningún valor, porque un paciente puede decir yo estoy con mucha depresión, y puede decir que se esté queriendo referir a la rabia o a la ira, ¿no? Y no a la depresión. Entonces, cada síntoma es muy subjetivo. Pero quedarse solo en el síntoma y no ver la totalidad de la persona, conocer la biografía de la persona, conocer cómo se desarrolló, cómo fue su relación con los padres, es hasta imposible llegar a un diagnóstico más o menos acertado. Porque los diagnósticos de psiquiatría no tienen una base como tiene los diagnósticos de medicina. Son con ideas, con tipos ideales, como decía Jaspers. Uno se forma en la cabeza en base a la experiencia, por lo que le enseñaron los maestros, los profesores y el contacto con los pacientes, y se va formando la idea. Y este tipo ideal, cada paciente, o sea, nunca va a ser exacta el tipo ideal, se acerca más, no se acerca menos. Entonces,
eso explicaría las transiciones y eso explicaría que haya tanta diversidad, ¿no? Porque no hay una esquizofrenia, hay 1000 formas de esquizofrenia. Pero hay una especie de tipo ideal que es lo que Nietzsche, este famoso holandés, llamó la sensación pero, ¿no? Eso lo engloba todo. Hay que estar siempre por lo más global y de ahí ir apretando el fenómeno, como decía Goethe, hasta llegar al síntoma, hasta llegar y eventualmente al fundamento biológico. Entonces, resumiendo, yo creo que una psiquiatría sin alma, una psiquiatría puramente técnica, de sumario no está el síntoma, no tiene ningún destino y está haciendo un tremendo daño porque se ha impuesto la idea de que a cada síntoma se le aplica un medicamento, un fármaco, y todos los fármacos tienen inconvenientes serios y estamos haciendo una iatrogenia muy grave, mucho más de lo que está haciendo el resto de la medicina, y ya hace bastante. ¿En su vida le parece que la psiquiatría se ha mejorado, se ha empeorado, o es lo mismo que antes? Ha mejorado los elementos terapéuticos. Evidentemente que la psicofarmacología ha sido un avance impresionante, tanto en el campo de la depresión como de la esquizofrenia. Pero ha habido un retroceso en la relación médico-paciente. Cuando yo me formé, teníamos mucho menos elementos farmacológicos, pero la dedicación al paciente era mucho mayor. Y yo creo que se cometían menos errores que ahora, menos errores diagnósticos, porque había una preocupación por la psicopatología, para llegar a definir exactamente en qué consiste el delirio, por ejemplo, o en qué consiste la obsesividad, o en qué consiste la depresividad. Y hablar más bien de lo depresivo, lo esquizofrénico, lo obsesivo, refiriéndose a lo esencial de cada una de estas manifestaciones psicopatológicas. Profesor, respecto a eso, ¿qué rol le asigna usted actualmente a la nosología actual, a lo que hoy día se propone, diría yo, lamentablemente, a mi parecer, en términos mayoritarios, ¿no? Que esta nosología categorial, que usted habla de criterios, principalmente hoy día la nosología americana, ¿no? Del DSM, que en esto que le preguntan así, de cómo ha visto usted que ha evolucionado la psiquiatría, para bien o no, y los diagnósticos, me parece que ambos, ¿no? La evolución de la psiquiatría y los diagnósticos están atravesados hoy por la propuesta nosológica en la cual estamos, digamos, imbuidos. O sea, yo ayer en una conferencia pregunté en el público de psiquiatras cuando ellos creían que había aparecido por primera vez la palabra bipolar. Y me apareció gente que decía que es de 1800, gente culta, digamos, psiquiatra, 1800. ¿Ah? Y después yo les mostré y dije, estamos imbuidos desde el año 80 nomás, desde hace muy poquitos años. Ronald Reagan era el presidente americano, en esta como nosología categorial que parece que viene de siempre, ¿no? No, se inventó ahora. Claro. Entonces, me preguntas como qué rol le asigna usted hoy día a esta nosología categorial americana, ¿no? ¿Cómo ve usted el ejercicio de la psiquiatría y el ejercicio diagnóstico? Yo creo que ha contribuido tremendamente a la decadencia de la psiquiatría como profesión, como ejercicio de profesión médica. Los diagnósticos categoriales son un disparate. Por lo que dije primero, porque las enfermedades psiquiátricas no tienen un sustrato, entonces los diagnósticos no tienen base. Todo diagnóstico en medicina consiste en establecer un vínculo,
entre algo objetivo que se ve, se palpa, se toca, se huele, y un proceso que no se ve, que es la verdadera enfermedad, pero que ese link, ese vínculo, lo conozco yo por la historia de la medicina, porque yo mismo he visto autopsias o por la anatomía patológica o por lo que muestran los exámenes de imagen hoy día, ¿no? Pero ese vínculo entre lo que aparece y no es, y lo que se oculta y es, no es posible hacerlo ni siquiera en la demencia, porque tampoco hay una equivalencia exacta entre el hallazgo imaginológico en el Alzheimer y el cuadro clínico. Conocido caso con un compromiso cerebral mayor, que están relativamente bien, y otro con un compromiso imaginológico menor, que están pésimos. Entonces, si no, los diagnósticos no tienen base. Esto es pretender que sumando y restando síntomas te puede llegar a un diagnóstico exacto es un disparate. Y voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se define el DSM o los DSM, la depresión? Por 9 ítems. Y está el ánimo, anedonia, etcétera, alteración del sueño, ideas de culpa, etc. Resulta que la idea de culpa aparece al lado del sueño. Usted la alteración del sueño se ve en todos los depresivos. Pero la idea de culpa depende de la cultura. Usted sabe que en los países orientales no hay sentimiento. Lo observó Krepel en un viaje que hizo a Java. Y lo demostró luego Pfeiffer en un estudio transcultural que hizo entre depresivos alemanes e Indonesia, de Indonesia, después de 5 años que estuvo él ahí, y se encontró con lo mismo que había dicho Krepel, que los países orientales no hay sentimiento de culpa, pero conocen el cristianismo. Entonces, para ellos existe lo que les permite la ley o el que manda o el emperador, y lo que no, y punto, no. El sentimiento de culpa interno personal no existe. Entonces, el otro ejemplo es que hay sociedades más liberales y más normadas. Mi primer estudio sobre la depresión la hice en Concepción. Estuve casi 5 años en Concepción y estudié todas las depresiones graves, están seleccionadas por la gravedad. Todos los cuadros depresivos que habían estado hospitalizados durante 5 años. Con varios criterios de exclusión, hubiera alcoholismo, por ejemplo, ya no están frecuentes allá, o que hubiera otra enfermedad intercurrente, etcétera, etcétera. Y no, y una son positivas. O sea, tenía que haber respondido a los antidepresivos o al electro. Bueno, tomé todos esos, eran 55 casos, de 5 años, y registré todos los síntomas que decía el paciente, subjetivos del paciente. Todas las que decían los familiares sobre el paciente, ¿no? Y lo que decía el médico que lo había recibido. Ahí me salió una cantidad. Y de repente me di cuenta que eso, que esos 100 elementos, síntomas, quejas, lo que sea, observaciones, se tuvieron como tres grandes grupos, y alguna del malestar, ¿no? La pesimistica, ¿no? El mal, yo me siento mal y antes me sentía bien, ¿no? Bueno, eso se manifiesta de 1000 maneras: angustia, decaimiento, fatiga, dolores del cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, la experiencia del cuerpo cambia. Segundo, el no poder, como decía Ginsberg, no poder hacer lo que uno antes podía. No puedo concentrarme, no puedo tomar decisiones, no puedo levantarme en la mañana, no puedo decidir qué comida hacer, etc. Y tercero, alteración, inversión o suspensión de los ritmos biológicos. Y no estaba en los 55. En cambio, había otros 2 síntomas que eran esenciales, pero que no estaban en todo. Ideas de culpa o de pobreza y ideas suicidas. Bueno, el tubo muy largo. Resulta que la idea de culpa
En Concepción, entre el año 66 y el 71, se daban solo en el 11%. Y en un estudio paralelo en Alemania, en el 50%. Y en China, en ninguno. Y eso era por guerra en Alemania. ¿Ah? Y por guerra. Por guerra. Entonces, tú no puedes poner al mismo nivel sentimiento de culpa que alteración del sueño, aunque el sentimiento de culpa sea muy importante, porque va a depender de la cultura. Y otros síntomas que dependen de la intensidad. Por ejemplo, baja de peso. Baja de peso, claro, pero cuando la depresión es en una escala de 1 a 10, de 5 para arriba. Claro. Hay depresiones de grado 2 o 3 que no tienen baja de peso. ¿Me entiendes? Y entonces, es un disparate por todos lados. Además de que lo que te decía al principio, que lo que el paciente dice, decaimiento, depresión, angustia, es que se te goza, porque el lenguaje es tan ambiguo, y los pacientes no tienen un manejo exacto de las palabras. Yo creo que esta definición, y además tratar de matematizar, es decir, cuando hay 4 síntomas, es depresión, pero hay 3 no. Eso es absurdo. Puede haber 15. Y te voy a contar una anécdota que te, digamos, ilumina todo esto. Yo estuve profesor en España todo mucho, pero tuve la oportunidad dando clases en la Universidad de Murcia. Entonces, yo estaba en la clínica, me llevaban pacientes con lo que ahora. Me llevó una paciente que me decía, estaba en ese momento de moda el DCM, era el año 86, 87. Entonces, tenemos una paciente que no sabemos lo que tiene, doctor, porque resulta que no cumple con los criterios del DCM, pero yo la encuentro, sí, muy negativa, muy delicada, algo raro. Me llevan y la paciente se me tira en los brazos, o todo, máteme, yo no merezco vivir. Entonces, bueno, un delirio de culpa, en este caso es un delirio de culpa. Pero era tanta la culpa que negaba todo lo demás. Dice, ¿cómo verme? Estupendo, no se siente ánimo, estupendo. No, pero yo no merezco vivir, así por favor, doctor, póngame inyección y me mata. Entonces, si tú le aplicabas el sistema del DSM, tenía solamente un síntoma que era idea de suicidio, idea de culpa y nada más. Entonces, bueno, resulta que evidentemente una depresión delirante y agitada, una serie de shock, mejoró por completo. Pero no sabían qué diagnóstico ponerle porque decía que no tenía desánimo, que estaba muy bien y que se sentía estupendo. Entonces, además fue muy interesante porque la biografía era muy interesante. Y hay otro tema que lo publiqué en un capítulo de un libro de Fernando Casterra, que se llama, el capítulo se llama Delusion. Esto es un delusion, algo así. O no, Delusion and sobre el trastorno del ánimo. Bueno, ¿por qué algunas depresiones deliran y otras no? Eso es lo que tú. ¿Por qué no deliran todas? O ninguna. O ninguna. Entonces, esta paciente me hizo pensar. Y después encontré en un texto de Blankenburg que había dicho algo parecido a tiempo atrás. Fíjate, esta paciente, la traté de tranquilizar, conversé con ella, empecé a contar como siempre por su vida, su niñez, su juventud. Era una mujer muy sencilla, de campo, era un campo que era en el sur de España, era un condado, ducado, no sé qué. Y entonces, después de mucho, ahí empecé a sospechar que algo, ¿verdad? De repente me dije, esta niñez que yo tuve perfecta, 8 hermanos, y después la casaron con un joven del campo también, que tenía un matrimonio muy feliz, 5 niños, todo. A mí me olió algo y le dije,
tiene que haberle pasado algo. Entonces me dice, ¿cómo adivinó? Y me confiesa. Ella, de joven, de 27 años, había tenido amores con el joven. Y nunca se lo había dicho a su marido. Y eso le había pesado toda la cosa. Y tenía a su vez ella toda la estructura normal del tipus melancólico. Entonces, al parecer, cuando en la biografía de un depresivo hay un elemento contradictorio con respecto a su estructura de personalidad, eso queda como una espina y va a significar que después, en la involución, como te hace de 60 y tantos años, esto aparezca dentro de un cuadro depresivo como un delirio de culpa. Muy interesante el caso, pero ahí tiene una paradoja, ¿no es cierto? Como una depresión extrema no cumplía con los criterios del deseo. Y eso es un buen ejemplo para explicar también más generalmente. Usted ha escrito mucho sobre la psicopatología y había aprendido de la psiquiatría española, la psiquiatría alemana. Quizás pueden decirnos para qué sirve la psicopatología, para qué es importante. La psicopatología es a la psiquiatría como la fisiopatología a la medicina. Un médico que no sepa fisiopatología nunca va a poder ser un buen médico. En la ciencia básica es una ciencia. Es una ciencia no exacta, evidentemente. Pero, como decía Husserl, las ciencias humanas no pueden ser exactas como las matemáticas, pero tienen que ser estrictas. Es una ciencia estricta. Con su método. El método fenomenológico, que no hay otro. Porque no podemos medir. ¿Cómo podemos explicar un delirio con un aumento de un catabolito en la orina? ¿Cómo? El delirio se explica desde el delirio, desde la biografía, etc. Buscando la esencia del delirio. ¿Qué es lo que es un delirio? El delirio, el DSM lo define como una afirmación falsa, una estupidez. Yo conocí un paranoico de celos en que la mujer realmente los ha engañado, y sin embargo son igualmente paranoicos. Entonces, no es una mentira, no es una fantasía, no es una ilusión, no es un sueño. ¿Qué es lo que De acuerdo, porque usted hizo esta misma pregunta en su seminario. Quiero que usted lo diga, porque usted lo sabe de manera extraordinaria. No, la respuesta me la dio el gran filósofo Francisco Gámez. Yo estaba trabajando sobre el tema justamente del delirio, y vi dos trabajos, uno se llama Delirio Verdad y otro Delirio Razón, racionalidad. Esto por ahí el año 85, por ahí. Y yo había sido alumno del profesor Gámez, y él después se jubiló, murió a los 102, ¿no? Este de haber tenido 75, ¿no? 78. Y lo pasaba a buscar en las tardes y le encantaba el vino igual que a mí. Y nos íbamos a un local por ahí cerca a tomar vino. Entonces, y conversábamos mira, me contó cosas, tanto, gran parte del libro que te acabo de leer. El capítulo sobre Jaspers, ahí cosas inéditas, cuentos de Jaspers. Okay. Porque él fue el heredero a la cátedra de Jaspers cuando Jaspers renunció, en el año 46. Sí. El que heredó la cátedra fue Gadamer. Okay. Bueno, entonces, estamos en medio de la conversación y yo le digo, sin esperar ninguna luz, porque él era filósofo, nunca había visto un paciente que y hermenéutica. Claro, pues de nuestra información le digo, ¿qué es para usted el delirio? Entonces, siempre cuando pensaba, ponía la mano así, cerraba los ojos, me dejó pasar medio minuto. El delirio es una verdad, pero solitaria.
Ah, exactamente. Y bueno, y a eso concluí yo también todo mi trabajo. Lo que pasa es que como estamos encerrados en nuestros sentidos, no tenemos ninguna posibilidad de comprobar si lo que percibimos es real o no. La única manera es preguntarle al otro, ¿no es cierto? Claro, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? You know, como se dice en inglés a rato, ¿no? Nicht wahr, ¿no? Estamos incorporando al otro en la génesis de la verdad. Y esa es la verdad, una verdad comunitaria, una verdad compartida. Pero el esquizofrénico no es que el otro concurra a la génesis de la verdad. ¿No? Es una verdad, es una verdad, tanto que se juega la vida por esa verdad, ¿no? Pero no, en esa verdad no participó. Y usted también alguna vez estás comentando el nombre de Carl Jaspers. ¿Qué piensa usted es la importancia de Carl Jaspers para el libro es un libro infinito. No solamente de psicología, en realidad los últimos capítulos son una especie de antropología, de visión del hombre. Pero fuera de... Yo también escribí algo sobre los aportes de Jaspers a la psiquiatría. Hay varios, son fundamentales. En primer lugar, la introducción del método fenomenal, que no existía antes. La psiquiatría era biológica, fundamentalmente, neuropatológica, Para Kraepelin, que ve ahí en libros de la clasificación de las enfermedades, la esquizofrenia pertenece a las enfermedades orgánicas. Y para psicosis maníaco, curiosamente inventó un capítulo de enfermedades constitucionales, la llama. Pero la esquizofrenia está junto con la parálisis general y con la demencia. Con la sífilis. Claro, con la sífilis. Es una enfermedad orgánica. Entonces, Jaspers, al introducir el método fenomenológico, abrió un mundo que todo empezó a cambiar, ¿no? Y esta distinción entre el proceso y desarrollo también es una cosa magistral. El método comprensivo, distintos métodos aplicativos, el proceso, el concepto de situación, tiene modernidad impresionante. Hasta Jaspers, siguieron los americanos hasta el día de hoy, con el esquema estímulo-reacción de la neurología. Tal cosa produce tal otra. Jaspers ya descubre que uno participa en la génesis de la situación que después lo va a afectar. Y es una visión, pero magistral. Se adelantó 100 años a lo que después demostró Telemás con su libro que acabo de quedar de traducir por lo demás. Han llegado a la editorial. A la editorial ya va a salir. Yo creo que lo alcanza a salir en diciembre, pero en marzo de todas maneras. ¿La melancolía? La melancolía. Eso, porque ahí se da el interjuego entre personalidad, situación y enfermedad, ¿no? Y es la ley absoluta y todos los intentos, incluso se han hecho de demostrar estos resultados positivos. Todos los trabajos con Certain han demostrado que tipos melancólicos es una realidad absoluta. Y yo demostré en ese trabajo que el 75% del paciente tenía la personalidad del hermano escrita así por los médicos o por la familia. Y el otro 25 rasgos, pero ninguno contradictorio, ninguno personalidad histérica. Exactamente. Entonces, Telenbach, bueno, y la Anneliese también es un trabajo maravilloso, comparó personalidades que son traumatológicos, comparados con monopolar y con bipolar, y demostró el tipo mánico y el tipo con distintos niveles sociales. Otra pregunta para que empezar a terminar un poco. Sí. Primero un comentario. Cuando escuché yo esta historia de
siempre me ha fascinado, me imaginaba usted con el profesor Ya, Almer ahí, y esto lo hizo cuando nosotros éramos residentes de psiquiatría. No era el vino el medio, sino que era un té. Dijo yo, iba a tomar té con el profesor Tellenbach. conozco. Bueno, Claro. Los té, bueno, con los dos eran té y vino. bueno, pero No, lo que pasa es que él me invitó varias veces a tomar té a su casa. claro, yo la vez que escuché esto, usted me dijo, estábamos cuando me quedó grabado afuera. Ya. ¿Right? Y yo en clase, cuando digo cuál es la mejor definición del delirio, yo hago todo el recorrido y llego a Tellenbach desde usted. Y los alumnos aprenden esto directamente. Yo puedo preguntar. Sí, no, yo quería preguntar una Claro. cosa. Sí. Quería preguntar justamente esto. ¿Cómo es para usted el rol, ¿sí? Del maestro, el rol del mentor, ¿no? En la formación del clínico, en la formación del investigador, del pensador. ¿Cómo hace usted eso en su vida? ¿No? Usted ha tenido grandes maestros. Sí, claro, grandes maestros. Sí. Bueno, es que además más complejo. La universidad medieval nace en torno al concepto de Bildung. Bildung, una palabra que la traducción más simple es formación, que también se usa como cultura, ¿no? Entonces, la base de la universidad alemana del medioevo era la Bildung. ¿Y por qué era tan importante? Porque Bildung viene de Bild, que es imagen. Entonces, Bildung significa formar el alma del niño hacia la imagen que Dios tiene de cada uno. O sea, eso implica una relación maestro-discípulo muy fuerte. Muy bien. Y esta idea de Bildung pasó por varias etapas, digamos, a Kant, a Hegel, hasta que llega a Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alexander. Era un genio igual de grande que su hermano en las ciencias naturales, él no era en las ciencias humanas, hasta el punto que hablaba, manejaba, escribía o dominaba, no sé si los hablaba, pero los dominaba 43 idiomas. Él fue el que inventó la filología como ciencia. Yo tuve en su casa por una casualidad un amigo mío que era de alta nobleza alemana, era medio pariente, medio amigo de los descendientes de Wilhelm, porque Alexander era homosexual, no tuvo descendencia. Pero Wilhelm sí tuvo. Y vivían todavía en el mismo palacio. Estaba ahí tomando té, a propósito de té. Me han pasado demasiadas cosas, pues fue tan bien. Bueno, y ahí pude ver parte de la biblioteca, porque la mayor parte está en la universidad, parte de la biblioteca de Wilhelm von Humboldt, en su casa. Y era un libro en maorí, el otro libro en Pakistán, el otro griego. Él fue el que reformó la universidad y la reformó en base al concepto de Bildung. Eso está en algunos capítulos del libro que se llama La importancia de la Bildung en la... Y desde ahí, y eso lo aprendí desde que llegué a Alemania, el profesor tiene una relación especial con el alumno y lo va formando. A mí Tellenbach me formó, no solamente el tema, Reuteger, y Kiske, y Hefner, y todos me invitaron a su casa. Con todos salía a tomar vino. ¿Me entiendes? Eso es la relación médica, el maestro discípulo. Es una relación personal. Personal, absolutamente existencial. Absolutamente. Y te cambia la vida. Después vino 6 veces a verme al chico. 6. Wow. Bueno, así le hemos traído como 5 ya. Sí, Nos falta una más. Otra pregunta sobre sus escritos más humanísticos. Usted ha escrito libros, por ejemplo, con la poesía de Rilke, que está aquí. Sí, sonetos de Orfeo de Rilke. Lo que tiene es que también con interpretación. Aquí va el soneto 6 en alemán,
aquí en castellano, después viene la interpretación. Y las Y las energías también. ¿Y qué piensa usted de, el papel del humanismo, de literatura? ¿Por qué es importante eso para un psiquiatra o en el trabajo de un... Porque el objeto de nuestro quehacer es el ser humano enfermo. Pero el ser humano, no es el estómago ni el corazón. O sea que según Platón también siempre descartó, pero en fin, ya en el caso nuestro ya esto llega al extremo, ¿no? Y el ser humano es un ente absolutamente, es lo más complejo que existe en el universo. Todas las estrellas, los hoyos negros son un cuento chino, digamos, un cuento de niños, al lado de lo que es el ser humano, la obra de arte, un genio, y eso es un fenómeno impresionante. Acabo de estar en París, volví a ir a mirar a Leonardo y me volví a quedar con la boca abierta, o a Rafael, ¿cómo es posible que llegue a esos extremos de vida? Bueno, Rilke es un fenómeno humano también. Compuso los sonetos, los 55 sonetos. Todas las normas de sonetos son en decasílabo, con 8 sílabas, rimando el 1 con el 3, el 2 con el 4. Y con el contenido, que puedes imaginar lo profundo, lo hizo en 15 días. ¿Cómo es posible? Henry compuso el Mesías en 15 días, entero. Bueno, sí, el ser humano, como decía Anaxágoras, en la medida de todas las cosas, y su complejidad nos obliga a estar pensándolo permanentemente, y más todavía cuando este ser humano, con toda su grandeza, toda su miseria, se enferma, se descarrila, se desvía, ¿no? Extravagante, extensible, ¿no? En castellano se dice desvarío también. Entonces, yo creo que es imposible entender la esquizofrenia sin entender un poco más en profundidad del ser humano, o la depresión, diría. Bueno, y el tema de la relación entre genialidad y la bipolaridad, y a mí me gusta hablar de la enfermedad del ánimo, esto que lo dijeron los griegos, Aristóteles, ¿no? Ahí tengo un libro un libro que se llama Problemata, y el capítulo 30 empieza con la frase: ¿por qué todos los hombres extraordinarios son melancólicos? Y ellos entendían melancolía de las dos maneras, por la parte de abajo y la parte de arriba. Y entonces desarrolla más el tema de la depresión y Platón el tema de la euforia. La locura divina, digamos. Bueno, y la cantidad de personajes así, geniales o menos geniales que tienen torno al ánimo. Sí, no es una coincidencia. Yo lo he visto incluso en mi familia. Sí, había mucha endogamia, muchos casos de padre en serio, y hay muchos primos, hermanos, y en particular nieta, que es un fenómeno normal. Sabe 4 o 5 idiomas ya, está aprendió coreano también, y está aprendiendo chino, y está en tercero o cuarto año. De hecho, la Sorbonne es la mejor alumna. No, man. Bueno, pues. Está lindo. Tengo otra pregunta. Así que es muy directa la cosa. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. Última pregunta. Para psiquiatras en general, especialmente para psiquiatras nuevos, jóvenes, ¿qué consejo tiene usted para darles a psiquiatras en general en su trabajo, en su formación? Pues,
y no caer en el furor curantis. Ujú. De repente me digan pacientes que están con 17 remedios. Ujú. Yo creo que el daño que ha hecho esta psiquiatría de velocidad es inabarcable. Ujú. Porque lo que pasa es que, como lo quieren escuchar, no quieren darse el tiempo, saber qué pasa con ese persona. Entonces, le dan talco y vuelve a la próxima sesión, no se le ha mejorado nada, porque no era lo que correspondía. Le dan otro, es otro, después se van sumando. Bien, pacientes están con neurolépticos, antidepresivos, estabilizadores, tranquilizantes, Ujú. y además un poquito de pregabalina también. Y la Por si acaso. activante para Claro, sabe qué, Entonces, ser modesto y también quiere decir hacer menos. modesto y prudente. Y hacer menos. ¿Mm? Hacer menos. Hasta el menos que pierdo. Por ejemplo, dar menos fármacos. Y Claro, no no, por eso, intentar- por eso. No, por eso digo, modestia y prudencia. Aquí, yo les enseño un pecado. Piensen 2 veces antes de prescribir un fármaco. No hay que llegar a prescribir ninguno. Pero, por favor, Gracias, doctor. Gracias Un placer. la conversación. Podemos marchar, vamos a poner aquí la lámpara. Ya,